Sí, muchas gracias, señora presidenta. Señor ministro, buenas tardes. En primer lugar, agradecerle las explicaciones y el carácter de las mismas. Yo creo que, como usted ha señalado, ha intentado ser pedagógico. Otra cosa es que se esté más o menos de acuerdo, pero en cualquier caso yo creo que ha sido fácil seguir su disertación. Como uno ya se ha acostumbrado a ser sincero y a estas alturas de la vida ya va a ser complicado intentar no serlo, va a decir algo que probablemente no le ayude, pero que creo que hay que decir. Nosotros con los análisis de fondo que realiza estamos bastante de acuerdo. Esto es lo que quizás no le ayude, porque al final seguramente que Euskal Herria Bildu coincida con usted será material o munición para otros grupos a la hora de denostar su posición. Pero yo creo que hacen un análisis atinado sobre los factores, tanto en lo que tiene que ver con el primer punto, el relativo a la normativa que hoy ha venido a presentar, como en el otro, que probablemente tiene una actualidad mucho más candente, que es la del precio de la luz. Usted, por ejemplo, en la que tiene que ver con el proyecto de ley o con la presentación del anteproyecto de ley, decía algo con lo que desde posiciones de izquierda es difícil no estar de acuerdo, incluso desde izquierdas soberanistas. Es decir, usted hablaba del déficit democrático provocado por los abusos y fraudes de las grandes empresas. Totalmente de acuerdo, pero para lo que va a intentar abordar este anteproyecto de ley, como yo diría que pasa casi toda la arquitectura del Estado español. Es decir, las élites del Estado español de hace 80 años consiguieron saltar el Rubicón de la dictadura de la democracia sin mojarse la suela de los zapatos, porque siguieron ocupando las mismas posiciones de privilegio. Y a partir de ahí, pues nos ha hablado de una serie de ejemplos, como las cláusulas suelo o la del Dieselgate, en lo que tiene que ver con la materia susceptible de mejora en este anteproyecto, que creemos que son buenos ejemplos, tanto de eso que usted refería y que yo acabo de recordar, como también de las dificultades que tiene el poder público, que tiene el Estado para hacer frente a estas élites que no se presentan a las elecciones, pero que condicionan la vida de todos y todas y condicionan a los gobiernos que hemos votado todos y todas, con independencia de la opción política elegida. Es decir, que el poder a veces está más fuera de estos muros y más cerca de torres altas de la capital que de las sedes o los templos de la soberanía popular. Porque usted, por ejemplo, ponía un ejemplo, y he hecho mucha insistencia en esto, que es el régimen sancionador. Me parece razonable lo que se ha señalado en torno a la necesidad del régimen sancionador. Me parece razonable los ejemplos que se han puesto. Yo creo que esas casuísticas concretas las conocemos todos y todas. A nada que naveguemos por las redes sociales encontramos ejemplos claros de lo que ha dicho, tanto en la reventa de entradas como en la publicidad engañosa, etcétera, etcétera. Pero a la hora de hablar del régimen sancionador, a mí personalmente no podía dejar de venirme a la cabeza la ineficacia de los regímenes sancionadores del Estado español para con determinadas empresas y en determinados supuestos. Pondré un ejemplo que me llevará al siguiente punto al que usted ha hecho referencia, que es el del precio de la luz. Iberdrola, en el 2004, se le inició una apertura de un proceso de investigación por una supuesta irregularidad o práctica irregular. Finalmente se demostró que era cierta esa práctica irregular. Finalmente, 15 años después, creo, 13, 14 años después, perdón, fue sancionada, es decir, un largo proceso judicial al que seguramente ningún consumidor puede hacerle frente, pero sí lo puede hacer una gran eléctrica porque tiene los bufetes y los recursos suficientes para poder hacerlo. Y resulta que el resultado final de todo esto no era una sanción ejemplar y ejemplarizante, sino que era una sanción que suponía menos del 10% del beneficio que había obtenido practicando esa actuación ilícita. ¿Qué significa esto? Pues que para cualquier empresa ávida de beneficios y de entregar a sus accionistas cada vez más beneficios, llegando a esos niveles que usted ha señalado tan desorbitados con respecto a Alemania o Europa, pues probablemente incurrir en prácticas no legales no es la peor de las maneras si quiere mantener esos beneficios, porque sabe que el precio que va a pagar es irrisorio en comparación con lo que va a ganar y que buena parte de lo que va a ganar lo puede dedicar a campañas de marketing e imagen que limpien esa hipotética mancha que le pueda generar una sanción o una condena. Y ya me centro en lo que tiene que ver con el precio de la luz. Usted hoy nos ha vuelto a señalar elementos que realmente ya venimos oyendo en esta Cámara, bueno, iba a decir los últimos días, podría decir semanas, meses, podría decir casi a lo largo del 2021. Y es una constante, la de la subida del precio de la luz. Y eso no significa que desde el Gobierno no se hayan hecho cosas para evitar que eso fuera así. Lo que se ha demostrado es que las cosas que ha hecho el Gobierno resultan insuficientes ante el poder de ese oligopolio al que usted se ha referido. Porque usted lo ha dicho con claridad y por eso yo también ahí digo que estoy de acuerdo. Usted ha dicho que el oligopolio tiene gran capacidad sobre la fijación de precios. Y la respuesta que está dando el Gobierno ante esa gran capacidad para la fijación de precios del oligopolio es reducir su capacidad recaudatoria para así aliviar
la carga final en los bolsillos de los consumidores sin apenas tocar a quienes determinan en gran medida los precios, que en cualquier caso, si ven reducida su tasa de beneficio por lo que suponga la tasa impositiva, la pueden compensar subiendo nuevamente los precios. Y así nos encontramos con una escalada continua que hoy nos lleva a 189,90 y que hay quien augura, y seguramente no se equivocará, que en los próximos días nos va a llevar a 200 euros megavatio hora frente a los 45, creo recordar, que costaban tal día como hoy de hace un año. Es decir, 4 veces más. Esa es la triste realidad a la que nos enfrentamos y en la que nosotros pues nos encontramos un poco más pesimistas, porque es verdad que en las causas que usted ha señalado, y yo creo que haya sido correcto, nos ha hablado de realidades geoestratégicas, nos ha hablado de la realidad del gas, pero yo creo que también hay que señalar ahí otro elemento que no es un fenómeno meteorológico, es decir, que tiene algo que ver con la acción directa de los poderes públicos, y es la apuesta que en el Estado español y también en mi país, en Euskal Herria, se ha hecho durante un determinado tiempo, por ejemplo, por las centrales de ciclo combinado, en detrimento de otro tipo de instalaciones que podrían ser las vinculadas a las energías renovables. Yo ya no entro a valorar la idoneidad o la bondad o no de esas medidas, pero en cualquier caso esas medidas han traído consecuencias. Si tú vuelcas toda tu fuerza en un modelo energético determinado, no apostando por otros, y te encuentras con esta tormenta perfecta, si sirve la expresión, pues tú te encuentras ahora atado de pies y manos ante un problema que, agradezco que así se diga, ya se reconoce como estructural, porque era un poco extraño oír a otros miembros del gabinete, a otras personas del gabinete que usted comparte, oírnos decir continuamente que esto era un problema coyuntural, pero esto ya se decía en febrero, se decía en marzo, se decía en abril, al final esto era tan coyuntural como la propia edad, ¿no? Que uno nace y muere, lo que no sabes con cuántos años y de qué manera. A mí me gustaría que desde el Estado, y no se lo oculto, desde el poder público se hiciera mucho más, que se hablara claramente de la intervención pública, que se hablara claramente de por qué lo que era de todos y todas pasó a manos privadas para enriquecer a unos pocos, esas élites de las que hablábamos antes, perdiendo la capacidad de beneficiarnos todos y todas de lo que eran recursos de todos y todas, porque estaban incluso antes de que se fundaran esas empresas. Es decir, los ríos, todo lo que genera y todos los recursos naturales no le pertenecen a esas empresas de por vida o per se, sino que las consiguen extraer o apoderarse. Y seguramente, y voy terminando, ahí sería bueno que también se hablara de las dinámicas que en el Estado español han acompañado a esa privatización de sectores estratégicos, que son las puertas giratorias. Porque llevándolo al terreno de su negociado, es decir, al tema del consumo, pues yo puedo entender perfectamente que un consumidor político, léase, cualquier ciudadano que vota una opción política, se sienta profundamente estafado si ve que aquellas opciones a las que ha votado pues no solo no han conseguido beneficiar su situación, digo la de cada uno de sus votantes, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el nivel de vida y con la carestía de los precios, sino que lo que ha hecho ha sido beneficiar a aquel a que ha votado para colocar a más o menos personas en los consejos de administración. Y esto ha sido recurrente, no de todos los partidos, es cierto, pero sí de bastantes partidos, y sí de los partidos que han tenido modelos de gobierno en el Estado español. Por lo tanto, yo creo que ahí es donde hay que hacer. Y termino con dos cuestiones. Como le digo, yo no minusvaloro los esfuerzos que está haciendo el Gobierno, pero creo que el Gobierno se engaña si cree que con eso es suficiente. Porque, por ejemplo, las izquierdas soberanistas e independentistas en el Estado español ya estamos promoviendo iniciativas que no son contra este Gobierno, que son contra el oligopolio eléctrico, y le decimos que hay que desenchufar de ese oligopolio eléctrico. Decimos que el 8 de octubre, y es una iniciativa propia, como ha habido otras muchas a lo largo y ancho de la geografía del Estado español, en estas naciones que están en la actualidad en el Estado español vamos a promover una iniciativa en contra del oligopolio eléctrico. Y nos gustaría que el Gobierno nos dejara atrás con iniciativas mucho más ambiciosas como las que he señalado, porque no haría falta que nosotros hiciéramos esto y, en cualquier caso, estaríamos defendiendo lo que ustedes están haciendo. Porque, y termino, todo este debate, que es un debate coyuntural o ceñido a la luz en lo que tiene que ver con el precio de la factura, esconde algo más que seguramente a usted no se le escapa, como no se me escapa a mí y no se nos escapa a quienes hemos seguido más o menos de cerca diferentes procesos emancipatorios y diferentes procesos de la izquierda, incluso en la gestión de gobierno, y de cómo intentan derrocarlos a esos gobiernos desde esas nuevas formas de guerra que no tiene que ver con la guerra convencional, sino con el lawfare y otro tipo de cosas. ¿A usted no le parece que un oligopolio con esa capacidad de poder como la que tiene no está intentando con esto, como decía un profesor universitario, que además creo que es de su formación, el señor Sánchez Mato, de manera muy brillante, intentando generar una espiral retorcida, una espiral diabólica que nos lleve a
aumento el precio de la luz, elevo la inflación. Como elevo la inflación y sé que el Banco Central Europeo está retirando posiciones y está admitiendo o aceptando que crezca el Euribor, sé que crecerán las hipotecas. Y como crecerán las hipotecas, me encontraré con un clima social que haga que la gente, desde luego, si no estalle, se cabree muy mucho. ¿Y con quién lo harán? Contra aquellos que decían que iban a mejorar la vida de la gente, pero que por no haberse atrevido a hacer frente a estos oligopolios de manera más decidida, han acabado arrastrados por ellos y por ellas. Por eso, le animaría a que en la medida en que usted pueda, sí, termino ya, que en la medida que usted pueda, insista en este Gobierno para que sean mucho más audaces, para que términos como el de la intervención o el de la expropiación, que en Berlín han vuelto a rescatar y poner de moda, pues no sean elementos exóticos para lanzarnos entre nosotros y nosotras, sino para defender a los y las ciudadanas. Muchas gracias. A continuación, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, tiene la palabra el señor Díaz.